en algunas horas, y algunos de esos eventos son milagros que ocurrió en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz. No. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos hable, nos rete, y de esta manera entonces aquel que todavía no conoce a Cristo es la oportunidad, y aquel que conoce a Cristo afirme su vida en base a esta verdad. Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos hable. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, sé tú, Señor, quien nos hable a cada uno y a tu servidor igual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace como a principios del mes tuvimos una conferencia misionera en Guadalajara y tuve la oportunidad de ver a un amigo que no había visto en 30 años. Ya puedo hablar de 30 años, no, ya soy de la tercera edad. Por ahí un jovencito me preguntó: ¿qué edad tienes? Le digo, cuando Pelé nació, le digo, todavía yo no había nacido, entonces pasaron como 10 años, averiguo la edad. Todavía lo sigue averiguando, aquí está el jovencito. Y entonces me compartió de lo que vivió como misionero en Albania, un país difícil, un país que en los años por decir 90 se declaró de manera entonces comunista, y pasó ahí entonces 13 años compartiendo el Evangelio. Y dije, el único mensaje que yo quería compartir era a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Solo dos eventos importantes: a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, porque Cristo entonces con su muerte nos da vida y con su vida nos da esperanza. Entonces cuando vamos a meditar estos pasajes, entonces es sobre la cruz, para que tú pienses también en la cruz. Ahora que he escuchado entonces de muerte, he escuchado entonces de la familia, y la verdad que, por decir, cuando yo estaba internado, también te recibí la noticia de mi hermano que fue también internado, operado, todas las cosas. Digo, ahí estamos entonces como hermanito, le digo, ¿no? Aunque estábamos en distancia como 10.000 kilómetros, pero ahí estábamos en espíritu. Cuando pensamos en la muerte, a veces también nos aflige, pero en la vida cristiana no tiene que afligirnos, porque la vida no es en este mundo. Nuestra vida es en aquel que nos espera. Aleluya, amén. Y ustedes han dado aquí eso. Aquel que está sentado en el trono, al que vive, ese por siempre y siempre. A él entonces nosotros vamos a ir. Entonces la muerte es un paso para mejor vida. Pero mientras que vivamos aquí, entonces vivamos bajo esas verdades que conocemos en su palabra, y sobre todo en base a la cruz de Cristo. Quiero que veamos estos pasajes y vamos a analizar ahí entonces de manera detenida, y vamos a ver 6 elementos aquí. Del versículo 45 del capítulo 27 de Mateo. ¿Todo lo tienen? Ok. Ustedes ahí con la vista, entonces vean, por favor. Yo lo voy a hacer de manera audible. Déjenme reposar un poquito, porque ahora sí necesito agua, porque ahora sí mi garganta necesita. Dice la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo sobre ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre, y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librar. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron todos de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Usted ha leído este pasaje antes? ¿Se ha detenido a meditar?
Eso lo hemos leído, lo hemos pasado. Y hoy, esta mañana, vamos a meditarlo en detalles, porque hallamos varias cosas aquí, y muchas de estas cosas, milagros. Y cuando digo milagro, quiere decir un acto que va en contra de la naturaleza, la ley de la naturaleza. Y vamos a ver entonces de que Dios, como soberano, pasó todas estas cosas, vivió estas cosas con un propósito, ¿no? En primer lugar, entonces vemos ahí en el versículo 45, entonces dice: desde la hora sexta hubo tinieblas. En esta hora sexta, ¿qué edad era? ¿Qué hora era? ¿Perdón? Mediodía. Mediodía. Entonces, porque los judíos empezaban el día a las 6 de la mañana, ¿no? Y de acuerdo a Marcos, entonces nos dice que en la tercera hora ya lo habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. Y aquí entonces nos dice que era la hora sexta. Entonces habían pasado 3 horas. 3 horas entonces en la cual nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Y hoy estaba entonces en casa el pastor Wilfrido, y Abraham puso ahí entonces música, y una de las canciones, las imágenes de Cristo Jesús crucificado. Unas imágenes que la verdad, entonces, como estaba pensando en este versículo, me impactó. No solamente ahora con la palabra, sino con esas imágenes entonces que presentaron en ese video al Cristo crucificado, al Cristo vituperado, al Cristo maltratado, al Cristo entonces que estuvo ahí sufriendo. Y entonces aquí la palabra de Dios, Mateo dice, en la hora sexta, es decir, a las 12 del día pasó un evento sobrenatural. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿Qué dice? Tinieblas, tinieblas. Es decir, que se oscureció. Quizás ahorita ya son las 1 de la tarde, entonces ya estamos 1 hora después. Es decir, a las 12 del día, cuando el día está, el sol en su punto más alto, en su cenit, ¿no? Entonces, donde el día entonces es lo más claro del día, entonces se oscureció. Algunos dicen que solamente fue local, que solamente fue en Jerusalén. Algunos dicen que fue en Israel, porque entonces nuestro Señor Jesucristo como judío, ¿no? Pero saben ustedes que esta oscuridad, porque cuando estamos aquí a luz plena, la otra mitad de la tierra, ¿cómo está? En oscuridad. Entonces la oscuridad entonces vino para la mitad de la tierra, donde estaba alumbrado. Vean ustedes, los voy a llevar entonces, bueno, no nada más para que no perdamos ahí. Lucas dice entonces, el sol se apagó. Es decir, que ese sol que ahora si nosotros saliéramos a ver, dejó de brillar. Algunos dan algunas explicaciones. Entonces dice, entonces era un siroco, entonces vienen unos vientos fuertes que levantan polvos, que suceden en el Medio Oriente, entonces, y es tan intenso ahí, entonces, que oscurece el día. Otro dice entonces, porque la palabra que utiliza Lucas, entonces dice, entonces de ahí viene la palabra, ¿cómo se llama? Cuando está el sol, la luna y la tierra. Un eclipse, ¿no? Pero saben que en esas fechas, entonces, que era la Pascua, no están alineadas el sol, la luna y la tierra. Entonces no puede ser un eclipse. Entonces quiere entonces dar entonces una explicación de eso. Pero nuestro Señor, como es poderoso, es soberano, ¿sabe qué cosa hizo? Apagó el sol. Cuando usted leyó el pasaje, vio eso. Verdaderamente apagó el sol. Es como si hubiese agarrado aquí el switch. ¿Por cuánto tiempo? De la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, no hubo más que oscuridad. Oscuridad. Y hallamos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, eventos donde nuestro Señor actuó de manera sobrenatural con la misma creación que Él hizo.
Fíjense ustedes, no vamos a buscar estos pasajes porque son bastantes pasajes, pero yo les voy a hablar la historia, ¿no? En Éxodo, cuando entonces el pueblo de Israel entonces estaba ahí en Egipto y Dios los iba a liberar y pasaron varias plagas y luego entonces la última plaga, entonces dice que Dios oscureció a todo el territorio de Egipto. Y ahí lo dice entonces que fue solamente de Egipto. Y lo más maravilloso, si ustedes ese pasaje les dejo como tarea, porque me gusta dejar tarea, dice, entonces en todo Egipto estaba oscuro, pero en las casas de los judíos, ¿sabes qué cosa había? Luz. ¿No? Ese es nuestro Dios. ¿Ve? Y en otra ocasión, entonces nos dice con Josué, que estaba entonces luchando contra un pueblo, y estaban ganando, pero pues ya estaba pasando las horas, y entonces pidieron a Dios que se detuviera el sol. Y se detuvo el sol. Pero ahí entonces técnicamente es que la misma tierra entonces dejó de rotar y se quedó estática y quedó entonces varias horas sin continuar el día o la tarde. Dios puede hacer eso. Amén. Puede hacer eso. Más adelante llega un profeta a un rey de Israel, entonces ahí, y ya entonces estaba con una enfermedad y le dice, pues vas a morir, ¿no? Y el hombre se voltea y comienza a llorar y rogar, Señor, por favor, permíteme todavía que viva. Y bueno, pues le dice a Dios, ve y dice que va a vivir 15 años, le va a dar oportunidad otros 15 años. Y el hombre entonces no dice, ¿acaso, Señor? No dice, ¿y cómo sé qué va a suceder esto? Dame una señal. Y el profeta entonces le dice, bueno, pues vamos a ver que la sombra camina entonces 10 grados hacia adelante, o que es 10 grados hacia atrás. Y no, pues hacia adelante es fácil, pero algo hacia atrás. Y hace eso. Es decir, que la tierra misma cambia. Entonces, en lugar de rotar así, son eventos sobrenaturales. Y entonces, cuando vemos entonces aquí, entonces de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y se dice entonces con escritos entonces extrabíblicos, un historiador Josefo habló de ese tiempo de la oscuridad. Se dice entonces que Pilato escribió entonces al emperador de lo que pasó, pero también el emperador dice, aquí estamos oscuros. Y así también siervos como Orígenes y Tertuliano hablaron de esa oscuridad que fue inusual, de tal manera que el mundo estuvo oscuro por el evento que estaba sucediendo en la cruz. Pero ¿qué significa la oscuridad? ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Qué significa la oscuridad? Fundamentalmente eso. Aún los judíos en su Talmud entonces dice, cuando el sol deje de brillar es porque está habiendo un juicio sobre la tierra por algo pecaminoso que hayan hecho. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando vemos sobre la oscuridad, y vamos a ver los versículos así, yo quiero que lo vean, entonces está relacionado entonces cuando es un juicio. Y vamos a ver esto, algunos pasajes, fíjense ustedes ahí. En Isaías, vamos a ver 3 versículos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Busquen Isaías, en Isaías 5:30. Y hay varios pasajes, porque está en Amós, está en Malaquías, está en Miqueas, en varios pasajes que habla sobre esto de la oscuridad. Entonces, que Dios entonces va hasta el versículo 30, el último versículo de este capítulo 5. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Entonces aquí habla sobre los aires de los malvados y que vendría un juicio. Y aquí entonces el versículo 30 dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, he aquí, ¿qué cosa? Tiniebla de tribulación, y en sus cielos, ¿qué cosa? Se oscurecerá la luz, se oscurecerá. Más adelante el mismo Isaías, que aquí en el capítulo 13, el versículo 10, entonces que habla sobre una profecía
Y el versículo 'Hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo'. Juicio es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Juicio. Pero ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa entonces en cuanto a este juicio? Porque Dios estaba haciendo un juicio. ¿Qué cosa estaba haciendo? ¿Qué estaba juzgando? El pecado. El pecado nos lleva a la oscuridad. Aún dentro de nuestra vida cristiana, cuando hay pecado, rompe comunión, rompe relación, rompe ese acercamiento. Espero que reflexione al respecto de esto. Entonces aquí, cuando vemos aquí este milagro de la oscuridad, una oscuridad soberana, una oscuridad que Dios apagó el sol. Si ahora hablaría algún científico, entonces dice, no puede suceder. Porque en 3 horas, si no hay la luz del sol, el mundo, me gusta una palabra de mi pastor, entonces el mundo sufrirá estragos. ¿Ven? Entonces Dios apagó el sol y sustentó el mundo. Eso es lo que podemos ver aquí, donde nosotros vivimos. Él sustentó. Por eso no se sufrió ningún estrago, solamente estaba hablando de un juicio. Y de lo que vimos en Mateo 24, cuando es la tribulación, caerán. Y es parte de este es el juicio. De tal manera que la cruz es un juicio. Un juicio. Y vamos a ver entonces la segunda parte. La segunda parte que vemos aquí entonces en Mateo 27, no, el siguiente versículo, no, ¿lo tienen todos ustedes ahí? Dice así, cerca de la hora novena, miren ustedes, entonces les decía a ustedes que el Señor Jesucristo fue crucificado a las 9, y de las 9 a las 12, Él habló en 3 momentos, porque Él no habló en todas esas 3 horas más que 3 momentos, y aquí entonces de las 9 a las 12 también entonces habló en 2 momentos, ¿no? Tendríamos que ver todos los evangelios para conocer todos esos mensajes o todas esas palabras, todo ese momento que habló nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder conocer lo que sucedió en la cruz, en primer lugar, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habló, cuando lo estaban crucificando, entonces dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Diciéndole entonces a esos soldados romanos, ahora que lo dije ustedes viendo entonces esa imagen, ¿no? Entonces estaban en la cruz, clavando un sufrimiento cruel. Ustedes alguna vez se han chancado, bueno, ya se hablaba, no se ha machucado, como dice, con el martillo, algún dedo, alguna mano, todo el cuerpo, hasta dice, desde la puntita del pelo siente el dolor. Ahora imagínense entonces
entonces ser clavado. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Porque tenía un propósito. La cruz tiene un propósito. Estaba ya desde antes de la fundación del mundo, ya estaba entonces la omnisciencia de nuestro Dios. ¿Para qué? Traer entonces salvación. Luego hay un segundo momento, en un segundo momento que habló nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, para que podamos entonces tener, ustedes tienen que buscar los evangelios para que puedan ver eso, ¿no? Al lado de él estaban dos ladrones, dos forajidos, que también entonces los crucificaron, ¿no? Uno de ellos comenzó a burlarse, y en cambio del otro entonces le estaba diciendo: pues tú y yo tenemos por qué ser juzgados. Pero aquí, y le dice: acuérdate de mí, el ladrón. Y el Señor Jesucristo habló, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Eso es maravilloso. Encuentra lo que estamos viendo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Encuentra lo que estamos viendo entonces el evento de la cruz. ¿Qué significado tiene de lo que se va dando entonces esas cosas? Porque sí, hermano, estamos alrededor de muertes. Sí. Por eso entonces el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado, mi cosa, me infunde aliento. Eso es difícil, hermana. Que Dios te aliente con su vara y su callado. Aleluya. Para poder tú decir: hay esperanza en Cristo Jesús, porque el que está muerto vivirá, y el que es de Cristo nunca morirá, porque eso nos dice la palabra de Dios. ¿Ven? Y aquí entonces le dice a este ladrón entonces que se arrepiente, y le dio la oportunidad. Dice: hoy, ¿qué cosa? Maravilloso. Y un tercer momento entonces que habla nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vio a María su madre y vio a Juan su discípulo amado, y entonces los encarga. Le dice: Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice: María, he ahí tu hijo. Entonces, porque iban a necesitar lo que es la palabra consolación, porque en ese momento María y Juan entonces estaban confundidos, estaban dolidos, porque estaban viendo al Señor Jesucristo crucificado, y él encargándose para que puedan estar mejor. Mira, ahí tienes a tu hijo, mira, ahí tienes a tu madre, ayúdense. En 3 momentos, durante las primeras 3 horas, es decir, de las 9 a las 12, y de las 12 entonces hasta las 3 de la tarde, como llamamos aquí, nos dice el versículo 46, cerca de ¿qué? De la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Cuando escuchamos ese a gran voz, ¿qué entendemos? ¿Perdón? Gritó. Hay aquí alguien que grite, pero con todo su pulmón. ¿Sí? Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada, imagínense ustedes. De tal manera que a pesar de lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene un sentido eso. Gritó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí es hebreo y lama sabactani es arameo. Y en Marcos, si ustedes buscan, entonces dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. De tal manera que dice todo en arameo. De tal manera que los que estaban ahí, menos los soldados, quizás sabían algunos pasajes, porque Elí, Elí era el nombre de Dios. Pero ¿qué hicieron entonces los que estaban ahí? Comenzaron a burlarse de él, a burlarse, un sarcasmo. A ver, está llamando a Elías. No dijo Elías, dijo Elí. Y ahí nos dice el pasaje de esta manera, fíjense ustedes, que se explaya entonces de esta persona cuando dice aquí: algunos de los que estaban ahí decían, ¿qué cosa? A Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si vienes Elías a librarle. Ellos están empapados del Antiguo Testamento.
De tal manera entonces cuando dice Elías, porque habían leído entonces en el profeta del Antiguo Testamento, donde se promete entonces que iba a llegar como precursor del Mesías, ¿no? Como precursor entonces de aquel que iba a venir a traer las buenas nuevas, Elías. Ese Elías, ese profeta que no pasó por la muerte física, ese Elías que fue llevado al Señor, que iba a venir de esa manera, ese Elías que estuvo con el Señor Jesucristo y con Moisés en el monte de la transfiguración. Y cuando entonces vio Pedro, dice: no nos vayamos de aquí, hagamos una enramada aquí. Él estaba pensando en otras cosas. Entonces, porque estaba el de la ley y estaba el de los profetas, representando entonces de lo que era el Antiguo Testamento. Y ellos decían: deja que vaya Elías. Aquel va a venir entonces para decirle: este es el Mesías. A ver, pero con un sarcasmo, con una burla. Pero él estaba hablando: Elí, Elí, lama sabactani. Y eso es capítulo 22 de Salmo. Búsquelo por favor, y alguien que lo lea fuerte. El primer libro, Salmo 22, 1. ¿Qué dice el Salmo 22, 1? Alguien que lo lea, pero también así con voz fuerte. A ver los varones, y el patrón Wilfrido dice que participen los varones. Eso es Víctor. ¿Víctor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí nomás. Salmo 20, ¿qué salmo es? 22. Y todo el Salmo 22 habla de las profecías sobre el Mesías. Entonces esta gente entonces sabía del Salmo 22. Ese Salmo 22 lo habían cantado. Ese Salmo 22 entonces lo sabían de memoria, ¿no? Entonces lo habían compartido. Pero nuestro Señor Jesucristo no había dicho entonces Elías. Y estos se estaban burlando. Incluso dentro de eso les dan entonces allí de beber. Esa sería una de las palabras que los otros evangelios cuando dicen tengo sed, pero aquí no lo dicen, ¿no? Y se acercan, entonces le ponen una caña para darle de beber. Entonces, ¿sabes qué? Déjame a ver si viene Elías. Pero no es. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significado tiene eso, hermanos? Porque tiene un significado muy importante. Es algo que aún no lo podemos entender. Para poder entender este pasaje, este momento, tenemos que ver en Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Habacuc, por favor. Habacuc está en el Antiguo Testamento. ¿Sí se ubica? Entre Nahum y ¿qué más? Para que lo puedan ubicar de esta manera. Habacuc y Sofonía, entonces Nahum y Sofonía. Fíjense lo que hallamos aquí en este profeta que escribe. El versículo 13, hablando de Dios, hablando entonces del Padre, cuando dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Otros traducen el agravio entonces con otra palabra, transgresión. Entonces, nuestro Dios no puede ver el pecado. Y en ese momento estaba ocurriendo eso, que nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿qué cosa? Llevando el pecado. Y nuestro Dios entonces, en términos muy sencillos, le estaba dando la espalda. Y por eso entonces nuestro Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando en ese momento? Entonces es algo interesante que quizás no lo podamos comprender, entender plenamente. Es decir, Dios dándole la espalda a Dios. No lo podamos entender quizás. El Padre, que es santo, no puede mirar al pecado. Y dándole la espalda entonces al Dios Hijo, que estaba llevando entonces en la cruz el pecado, como dice las Escrituras, que vamos a ver varios pasajes, Él se hizo pecado sin ser pecado. El justo por el injusto, nos dice la palabra de Dios. En ese pecado que es tu pecado, que es mi pecado, Él lo estaba llevando. ¿Te das cuenta?
Entonces ahí el Padre le da la espalda al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo entonces levanta su pecado. Tenemos que ver estos pasajes para poder ver estas cosas, ¿no? Aún en la profecía nos dice, ustedes tienen ahí todavía Isaías 53, es un pasaje mesiánico. Y entonces podemos ver lo que dice el 4 al 5. Dice, sí, es un pasaje que lo conocemos. Ahora tiene sentido cuando lo vemos entonces aquí en la cruz. Cuando lo vemos entonces en este evento que estamos viendo el significado de la cruz. Y aquí en Isaías 53, el versículo 4, cuando dice, ciertamente llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y la palabra abatido, imagínense ustedes, él estaba viviendo ese momento entonces en la cruz. Y esta es una profecía que fíjense ustedes, vayamos a Romanos 4:25 y podríamos ver muchísimos versículos en Corintios y todo ese versículo cuando nos dice entonces de que Él se hizo pecado por nuestro pecado. En Romanos 4:25, ¿quién lo tiene por favor que lo lea? Amén. 4:25, Romanos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es entregado por nuestras transgresiones. La palabra transgresión, ¿a qué se refiere? Por pecar. Transgrede tú la santidad de Dios por el pecado. Y no podemos entonces acercarnos a Dios porque con el pecado rompe comunión. Entonces cuando vemos aquí, entonces el Padre, Dios Padre como el Dios Hijo, no se deslindó de su naturaleza, no se rompió en cuanto a su propia naturaleza, no se puede porque Él es Dios. Es igual entonces como yo como padre con mi hijo, entonces hace una transgresión, entonces ¿qué decimos entonces? Lo castigamos, le llamamos la atención y la relación, la comunión se pone esta serie, ¿no? Dejo de ser padre de él, él deja de ser hijo de mí, no, pero se rompe algo, ¿sí o no? A veces en nuestras vidas también. Y entonces Él fue entregado. Vayamos a Primera de Pedro y vamos a ver otros versículos más entonces en cuanto a esto, de lo que estaba pasando en la cruz. Primera de Pedro 2:24, por favor. ¿Lo tienen? Vamos a ver varios versículos para que sí entonces veamos que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. 2:24 dice, quien llevó Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo, ¿dónde? Sobre el madero. ¿De qué estaba hablando?
La cruz, la crucifixión, de lo que estamos viendo en Mateo, entonces cuando estaba en la cruz, entonces ahí, de esta manera, entonces Él llevó en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya vida fuimos sanados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito? Para que tú tengas un sentido, un propósito. Ayer hablábamos entonces con los hermanos sobre la clase de la historia de la iglesia, ¿no? Y hablábamos casualmente de Pedro. Antes de nuestra vida no tenía sentido, era vana. Ahora en Cristo tiene sentido, tiene propósito. Aleluya. Aquí, entonces de esta manera, entonces aquí, ¿no? Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, dice, vivamos que A la justicia. vivamos, por favor, vean estos pasajes y podamos comprender lo que es entonces la cruz. Ahí mismo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Ya lo tiene? Por favor, que lo lea fuerte. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Qué hermoso, en esa versión. Y quizás la mayoría de nosotros tenemos otra versión, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. Recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento entonces se hacía sacrificio. Eso no cumplía. Pero aquí en Cristo Jesús, Él llevando nuestros pecados. Por eso ahí cuando habla sobre Apocalipsis, entonces dice que es el Cordero inmolado. Él llevó nuestros pecados, entonces nos dice aquí en el versículo 18, el justo por los injustos. ¿Quién es el injusto? Para llevarlos a Dios, y ese es el propósito, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Pueden leer ustedes en 1 de Juan 4:10 y dice lo mismo, ese es el tema. Entonces lo que estamos viendo aquí es el peso del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo tomando nuestro lugar. Tiene sentido ahora lo que es la cruz. Amén. Ese es mi lugar. ¿Sabían ustedes? La cruz es mi lugar, porque yo soy el que rastreo. Yo soy el pecador. Yo soy entonces el que debería haber tomado ese lugar. Pero Cristo lo hizo por mí. Amén. Cristo tomó ese lugar. Tiene significado ahora la cruz. Por favor, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, debe tener significado la cruz entonces de manera constante. Hermanos, en ese problema, en esa circunstancia, en esa adversidad, entonces la cruz tiene un significado especial. Por eso nuestro Señor Jesucristo entonces dijo, no, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque el peso del pecado era grande. Amén. Estamos viendo entonces dos aspectos aquí entonces de la cruz. En primer lugar, esa oscuridad soberana, de tal manera que los que estaban ahí alrededor de la cruz no podían verse, era oscuro. Y era una oscuridad entonces de todo el globo terráqueo, de tal manera entonces que Dios estaba haciendo un juicio. Y en segundo lugar entonces por el pecado. El pecado entonces nuestro Dios tenía que, de acuerdo a su justicia y a su santidad, entonces llegar entonces a satisfacerse con su justicia. Es algo difícil de poder entender, porque Dios es santo, porque Dios es justo, y entonces el pecado no podía estar a su alrededor, y lo hizo entonces a través de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera satisfacer la justicia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. ¿Estamos? Amén. Vayamos aquí en Mateo nuevamente, entonces, que es nuestro estudio, ¿no? Y ahí entonces, la tercera cosa que hallamos ahí, vean ustedes, entonces esta gente se estaba burlando, estaban escarneciéndose, estaban de manera sarcástica burlándose de nuestro Señor Jesucristo.
¿no? Y aquí entonces hallamos lo siguiente. ¿Qué dice entonces el versículo 49? Bueno, ya no, el 50. ¿Qué hallamos? Dice, mas Jesús, no, hablando otra vez, clamando a gran voz, ¿qué cosa? Entregó, ¿qué cosa? El Espíritu. Entregó. Ustedes vean los otros evangelios, porque los otros evangelios entonces dicen entonces una palabra, consumado es, y luego lo dice y expiró, consumado es. Entonces en ese momento entonces que él estaba entregando su espíritu, porque nadie le quitó la vida. Eso es fundamental. Él entonces tomó y dio su vida por nosotros de manera voluntaria, de tal manera que el imperio romano y aún Pilato no tenía poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Él en cambio voluntariamente entregó. Eso es fundamental. Por eso hallamos nuevamente de aquí cuando nos dice entonces a gran voz, y entregó su espíritu. En otro momento dice el Padre, ¿qué le dice al Padre? ¿Qué dice? ¿Recuerdan ustedes? Encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. Sabía entonces que Dios le había dado la espalda, pero también sabía que él iba a recibir, porque estaba dentro de los propósitos y los planes de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Para eso le ha venido. Por eso lo dice entonces él mismo, el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo entonces siempre tenía ese propósito. Ese es el significado de la cruz. En primer lugar, esa oscuridad soberana, de tal manera que a un juicio. En segundo lugar, entonces, el peso del pecado, y de tal manera que Él tomó nuestro lugar. Él se hizo pecado sin ser pecado. Él no cometió pecado, pero llevó entonces como si fuera un pecador delante del Padre para satisfacer la justicia de nuestro Padre. Aleluya. De nuestro Padre entonces tenía que satisfacer eso como un juez santo, veraz, y de esa manera lo hizo en la vida de su Hijo amado. El versículo famoso que conocemos: Dios amó al mundo, que dio a quién? A su Hijo unigénito, y nos va diciendo, Él lo dio. Y Él entonces tomó entonces voluntariamente esta misión, y por eso dice entonces en el momento de su ministerio, entonces cuando estaban sus discípulos, entonces ¿no? Que no había comido cuando estaba con la samaritana. Mi comida es hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Y veamos entonces más adelante entonces una tercera cosa. Y la tercera cosa que hallamos ahí entonces, de la que acabamos de ver, que Él entregó su espíritu. Él entregó su espíritu, nadie lo tomó, ¿no? Y Él entonces voluntariamente, entonces de esta manera, porque Él tiene el poder sobre la muerte y la vida. Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo entonces llegó ante Lázaro, y Lázaro ya había muerto, y había pasado día. Lázaro entonces estaba en descomposición, entonces todo biológicamente, fisiológicamente, entonces en cuanto a sus organismos estaban desconectados de lo que podría ser vida, ¿no? Entonces no tenía ya vida, estaba muerto, y nuestro Señor Jesucristo con propósito entonces viene, entonces dice, abran la tumba, ya llegue, ¿cómo vas a hacer? No, dice, Lázaro, levántate. Todo su organismo comienza a funcionar. De lo que hería, entonces dolor y todas las cosas comienza. Porque Él tiene poder sobre Amén. Él tiene poder. Y por eso entonces, por ese poder, entonces Él entregó su espíritu. Nadie pudo hacerlo. Recuerdan cuando estaban de Pilatos, entonces le dice, yo tengo poder, tú no tienes poder. Recuerdan cuando tiene ese diálogo, ¿no? Y Él podría haber llamado a los ángeles. Aún en este momento que estaba en la cruz, Él pudo haberse bajado y hacer las cosas de manera diferente, pero tenía un propósito. Y el propósito de Dios estaba cumpliendo a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo.
el verdadero hombre, el verdadero Dios, tomando nuestro lugar. Luego hallamos entonces más adelante otros eventos sobrenaturales que quizás ahora tengan entonces sentido. Fíjense ustedes lo que dice aquí entonces, he aquí, como es el versículo 51, ¿no? He aquí el velo del templo, ¿qué cosa? Se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Vamos a ver primeramente el velo. Y aquí entonces cuando vemos la palabra aquí del versículo que estamos leyendo, fíjense ustedes acá, dice del templo, ¿no? Y parece que fuera entonces del templo de manera general. Fíjense ustedes, cuando usted dice, este es el templo de la iglesia Cáliz, estamos hablando de todo el perímetro, ¿no? Estamos aquí. Pero aquí la palabra que estaba usando, haciendo la distinción, de tal manera que no estaba hablando de todo el perímetro. Es como si estuviéramos hablando acá. Allá está una nave y aquí está otra nave. Y estaba hablando entonces de la nave principal, donde era el lugar santísimo y donde había un velo bastante grande y grueso, de tal manera que ahí estaba la presencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. ¿Ve? Y nadie podía entrar a ese lugar. Por eso estaba el velo. Ahí estaba el lugar santo, pero este era el lugar santísimo. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote y por un costadito abría el velo y se metía y se rociaba la sangre para hacer expiación de los pecados del pueblo y el suyo propio, y se salía de esta manera, porque era el lugar de Dios, era el lugar, la presencia de Dios, el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Entonces cuando se rompe el velo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí no había acceso a Dios, solamente una persona una vez al año, de la manera entonces como había estipulado en el Antiguo Testamento. Y hay historias entonces cuando estaba el tabernáculo, recuerdan ustedes, ahí venía una nube y se posaba, y ahí estaba la presencia de Dios. Y aquí entonces, mientras que sucedían los sacrificios afuera y todas las cosas, estaba la gente, y entonces aquí la presencia de Dios era santo, y como dice, es el lugar santísimo. Algunas veces de estos sumos sacerdotes entraban de manera no limpia, porque había ciertos ritos entonces que tenía que hacer para poder entrar al lugar santísimo, y entraba entonces de manera entonces que había algo entonces contaminado, y cuando llegaba entonces al lugar santísimo, ¿qué cosa? Se moría. Y era un problema porque nadie podía entrar para poder sacarlo. Y a veces que los entonces entraban con soda, entonces ya caía. ¿Qué significa entonces que se rompe el velo? De esta manera entonces termina todo lo que es el templo, termina todo lo que es la función del sacerdote, termina todo lo que es el sacrificio, termina todo lo que había entonces dejado estipulado en el Antiguo Testamento para dar entonces ahora acceso directo a Dios. Es lo que tenemos ahora a través de Jesucristo, a través de la cruz, a través de ese evento. Entonces tenemos acceso a Dios. Ya no necesitamos de un sacerdote. Tú puedes hacerlo de manera entonces personal, voluntaria. Entonces de esta manera tienes acceso a Dios. Recurre a Dios. Tú tienes esa posibilidad de esta manera. Entonces se rompe el velo y nos dice entonces de arriba hacia abajo. De tal manera que nos dice entonces que no lo hizo hombre alguno, sino heredero de Dios. Especialmente entonces él, hablando entonces dice, venga, pueden entrar en mi presencia a través de Cristo Jesús. Qué maravilla. ¿Se dan cuenta de lo que significa la cruz? No tienen que buscarme a mí para que entre a la presencia de Dios. Es un honor estar con ustedes, pero tú puedes estar igual con Él. Cada uno de los que estamos aquí presentes, que estamos en Cristo Jesús, tenemos entonces el acceso a Dios por Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús, porque Él es el único camino, Él es la única verdad. No hay otro camino, no hay otra manera, solamente en Cristo Jesús. Aquel que no tiene a Cristo Jesús no puede entrar a la presencia de Dios. Entonces, algunos de los presentes que quizás no tienen a Cristo Jesús, es la oportunidad para que puedan entrar a la presencia de Dios. Reconoce tu pecado, arrepiente de tu pecado y reconoce la obra de Cristo en la cruz para que recibas perdón.
porque Dios te ama. Amén. Dios te Amén. ama. No quiere que ninguno se pierda. Y si estás aquí es porque Dios te ha traído con un propósito de esta manera. Entonces, ese velo ya no está. El autor de Hebreo entonces lo dice de una manera maravillosa. Dice, acerquémonos, ¿qué dice? Confiadamente. Es maravilloso lo que dice el autor de Hebreo. Porque él habla entonces, cuando era entonces en el Antiguo Testamento, entonces había el sumo sacerdote, los sacerdotes, Cristo es superior. Cuando dice entonces había los sacrificios, Cristo es superior. Y va diciendo que Cristo, de Cristo, y por medio de Cristo, entonces acerquémonos. Qué maravilloso. Te acercas tú a Dios. No solamente en ese momento, no solamente en estas horas. Aprende a acercarte a Dios de manera constante, de manera cotidiana. Yo le decía a los hermanos entonces, ¿acaso nos hemos equivocado? Aquí entonces estamos en un momento espiritual, porque estábamos en un servicio, estamos en un momento de adoración, entonces estamos el Espíritu con Dios entonces en comunión. Pero cuando salimos, ¿dejamos de ser espirituales? Y cuando vamos al trabajo, ¿dejamos de ser espirituales? Y los jóvenes, cuando juegan fútbol, ¿dejan de ser espirituales? ¿No? Porque yo tenía el principio, cuando jugaba fútbol, entonces yo tenía el principio, bienaventurado es dar que recibir, ¿no? No se deja, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, va continuamente en todos nuestros quehaceres. Cuando estás barriendo, ¿deja de ser espiritual? De ninguna manera, de ninguna manera. Esto nos trajo entonces la cruz, nos dio acceso a nuestro Dios. Tú puedes hacerlo, puedes hacerlo. Ese es algo maravilloso entonces que conocemos a nuestro Dios. La quinta cosa que hallamos aquí, fíjense ustedes, ahí entonces, después del velo, al final del versículo 51, dice, ¿qué cosa? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es interesante lo que sucedió. Vemos aquí entonces en el evento de la cruz hay una oscuridad total, de tal manera que Dios entonces apagó el switch y apagó ese sol. Quiero que vean la magnitud de lo que estaba sucediendo. No es cualquier cosa. Como le digo a ustedes, si lo decimos a un científico no lo va a creer, pero Dios es soberano, Dios es poderoso para poder hacerlo. Porque el sol, hermano, es la iluminación que da entonces a esta parte de esta galaxia y todas las cosas que podemos ver. Entonces Dios la apagó en esa oscuridad total de esta manera. Y vemos entonces ahí a nuestro Señor Jesucristo llevando el pecado, el peso del pecado, que aún se sentía como desamparado, abandonado, pero era un propósito para el cual Dios entonces lo había planeado. Y luego entonces Él entrega su Espíritu. Y dentro de eso entonces se rompe el velo y nos da acceso a Dios. Acceso a Dios, entrada a Dios, que tú puedes hacerlo. Comprende lo que te estoy diciendo, que tú tienes acceso a Dios. Comprende lo que te estoy diciendo, que tú tienes entrada a Dios. No solamente cuando vivimos momentos difíciles, aún por eso le decía, ¿por qué los adultos no somos alegres? Cuando comprendemos estas cosas, entonces, aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios pone en nosotros gozo. Por eso cuando nos dice entonces la palabra de Dios, cuando os halléis en diversas pruebas, entonces tener por sumo, ¿qué? Gozo. Sí, no, es difícil. Yo viví en julio. Sí, Señor, gracias. La verdad que sí lo he entendido, comprendí. Por eso cuando voy leyendo estas cosas aquí, entiendo ahora es la cruz. Tiene otro significado. Y cuando vemos aquí entonces que tiembla la tierra, y cuando vemos en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, cuando estaba la presencia de Dios en el monte Sinaí, ¿qué pasaba con ese cervo? Que estaban alrededor ahí. Ni siquiera entonces, aunque al final entonces uno de esos entendió, verdaderamente este es, ¿qué cosa? El Hijo El Hijo de Dios. Entonces, un romano de los judíos, los discípulos, algunos se habían ido por temor. Nada más estaban María, Juan y otros más. Esto habla de algo que tiene que removerse este mundo.
Aún la palabra de Dios nos dice entonces que el mundo está con una agonía, esperando redención para ser transformado y cambiado, porque este mundo no nos conduce a nada bueno. Y ahora que ustedes han mencionado y ustedes han visto, entonces ahora lo bueno le están llamando malo y lo malo lo están llamando bueno. Esto tiene que ser removido. Y eso será entonces cuando suceda entonces los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es lo que habla la cruz. Y allá vamos a estar nosotros. Y por último, hermano, ¿cuál es el evento que vemos aquí que es maravilloso y que nos da esperanza? ¿Cuál es el evento que hallamos ahí? Nos dice algo. ¿Qué cosa? Resurrección de algunos santos. Eso es maravilloso, imagínense ustedes. Y es interesante aquí, porque ustedes pueden leer esto de aquí, fíjense ustedes, ¿no? Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y ahí podemos poner un punto, ¿eh? Ahí podemos poner un punto. Entonces, ahí entonces resucitaron y se quedaron ahí. ¿Ve? Porque después de esto entonces veamos ahí la siguiente, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de ¿quién? De Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, porque es la primicia. Entonces tuvieron que esperar, fíjense ustedes, esa es maravillosa esta manera. Imagínense ustedes que están en casa ahí, entonces, alrededor de la mesa, y aparece uno de los que ya se partieron. ¿Qué pensaría usted? Chútame, como dicen para acá. Me gusta esa palabra, imagínense ustedes. Y fue entonces una resurrección entonces seleccionada de algunos santos, porque no es la resurrección que vamos a esperar, porque los que durmieron primero serán entonces los que van a resucitar en Cristo Jesús. Pero estas personas ya fueron resucitados y están con cuerpo glorificado, porque dice soma, así que el cuerpo entonces que podían verlo. De tal manera, así como nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban todos sus discípulos pescando, tienen la red al otro lado, y ¡pum!, ya le estaba preparando el pescadito y comieron el desayuno con él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los jóvenes se fueron allá, entonces comieron rico, ¿por qué no? También, entonces, en cuanto a la vida cristiana, también tiene ese sentido, pero estamos afligidos, estamos abrumados, estamos metidos en adversidad, estamos en enfermedad y todas las cosas. Acércate a Dios, tienes ese acceso a Dios y ponte la cuenta con Dios y pon tu carga con Dios, porque Él dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar, porque este Cristo, esta cruz tiene un sentido diferente ahora. Y entonces estos hombres se presentaron con nuestro Señor Jesucristo, y algo muy interesante, Cristo y estos hombres que fueron resucitados solamente entonces se presentaron con creyentes. Y tiene una finalidad quizás, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos por 40 días después de que resucitó, 40 días con sus discípulos solamente. Pero la gente sabía, como dicen ahí, los proyectos chiquitos se sabe de todo, ¿no? También está la frase, si proyectos chiquitos infierno grande, porque se sabe de todo, la gente sabía. Entonces hallamos aquí algo sobrenatural que ocurre entonces en el evento de la cruz. ¿Se da cuenta de lo que estamos viviendo ahora? ¿Se da cuenta ahora en vuestra vida lo que significa la cruz? Por favor, sigan meditando en este pasaje. Sigan viendo los detalles que hallamos en estos versículos. Porque nos da la esperanza de resurrección y ya no va a ser seleccionada. Ya no va a ser de manera, sino todos los que creen en Cristo Jesús. Vamos a ser, ¿qué cosa? Resucitados. Ya nos vamos a ver la gloria. Solamente los que creen en Cristo Jesús, aquellos que no creen en Cristo Jesús, tienen otro destino. Me estaba diciendo un joven que se va a casar y dice, hay 3 cosas que tienen que escogerse. No. 3 cosas, dice. Y una de las cosas dice, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Porque él se va a casar, entonces escoger con quién te vas a casar. No es tan importante. Sí, es importante. ¿Con quién a dónde vas a pasar la eternidad? Muy importante.
Y si usted está aquí, es por la gracia de Dios. Amén. Y si usted está aquí, entonces porque Dios te habló. Si Aleluya. usted está aquí porque una persona te habló. Y de tal manera vive, de manera como dice ahí, entonces, ¿no? De la manera como Cristo nos ha dado propósito para esta iglesia, para nuestra vida. Maravilloso.